Hay palabras que cuando las escuchas sabes exactamente a quién estás pensando. No tienes que esforzarte en buscar un destinatario. El rostro o el nombre llega solo, casi de manera automática, porque hay algo en tu interior que tiene ese nombre o ese rostro registrado en una categoría específica. La categoría de lo que todavía duele, de lo que todavía no está completamente resuelto, de lo que todavía produce una reacción cuando aparece sin aviso. Y hoy Dios llega con una invitación que es directamente para esa persona que apareció en tu mente en este momento. Y también para las otras que vendrán después. Para todas. Porque la invitación de hoy no tiene excepciones. Hijo mío, perdónalos a todos. Detente ahí. No sigas todavía. Deja que esas 4 palabras se queden un momento antes de que empieces a procesar lo que significan o lo que implicarían para tu vida. Hijo mío. La misma intimidad del padre que ve a su hijo cargando algo que no debería seguir cargando. La misma ternura del que conoce el peso de lo que su hijo lleva y que desde ese conocimiento hace la invitación más difícil y al mismo tiempo más liberadora que puede hacer. Perdónalos a todos. No a los que lo merecen. No a los que se arrepintieron. No a los que lo pidieron. A todos. Con toda la amplitud que esa palabra contiene y con toda la dificultad que esa amplitud implica para quien ha sido herido de verdad, de maneras reales, en momentos concretos, por personas específicas que eligieron actuar de maneras que causaron daño. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si lo que estás escuchando está tocando algo que llevas tiempo sin querer mirar directamente, si hay un nombre en tu mente ahora mismo ante el que la palabra perdón produce resistencia inmediata, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está cargando el peso de algo que no ha perdonado. Porque hay personas en tu entorno que están literalmente siendo destruidas por el resentimiento que están sosteniendo y que necesitan escuchar lo que Dios dice hoy sobre el perdón. Hazlo ahora y regresa, porque lo que sigue puede ser uno de los mensajes más liberadores que hayas escuchado. Quiero comenzar hablándote de lo que el perdón no es. Porque creo que una de las razones por las que perdonar parece tan difícil o incluso imposible en algunos casos es que se tiene una comprensión equivocada de lo que el perdón requiere. Y esa comprensión equivocada pone al perdón en una posición de imposibilidad que no es la posición correcta. El perdón no es decir que lo que hicieron estuvo bien. No es revisar el veredicto sobre el daño que causaron y concluir que en realidad no fue tan grave o que hubo razones suficientes para que actuaran como actuaron. El daño fue real. La injusticia fue real. La traición fue real. El abandono fue real. La violencia fue real. Nada de eso queda validado ni minimizado por el perdón. El perdón no reescribe la historia. No cambia lo que ocurrió. No convierte en aceptable lo que fue inaceptable. El perdón tampoco es olvidar. La idea de perdonar y olvidar suena bien como frase, pero no describe la realidad del perdón genuino. La memoria de lo que ocurrió puede permanecer. Los detalles de lo que fue hecho pueden seguir siendo accesibles. Lo que cambia con el perdón no es la información disponible en la memoria, sino la carga emocional que esa información lleva. La diferencia entre el recuerdo que arde y el recuerdo que informa. El perdón no borra el archivo. Cambia la temperatura del archivo. El perdón no es restaurar automáticamente la relación como si nada hubiera ocurrido. Hay situaciones donde el perdón es posible y donde la restauración de la relación en los mismos términos que existía antes del daño no lo es, al menos no sin un proceso real de cambio y de reconstrucción de confianza. Puedes perdonar a alguien y al mismo tiempo reconocer sabiamente que esa persona no debe tener el mismo nivel de acceso a tu vida que tenía antes. El perdón no es ingenuidad. No requiere que vuelvas a ponerte en la posición de ser dañado de la misma manera. Y el perdón no es un sentimiento. No es la llegada espontánea de una emoción cálida hacia quien te hirió que de repente reemplaza todo lo que sentiste. Si esperamos sentir el perdón antes de darlo, probablemente nunca lo daremos porque el sentimiento de perdón frecuentemente viene después de la decisión de perdonar, no antes. El perdón es primero una decisión y luego un proceso y eventualmente una experiencia emocional diferente. Pero comienza con la decisión, no con el sentimiento. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es la decisión de liberar a alguien de la deuda que contrajo contigo cuando te causó daño. Es renunciar al derecho de cobrar esa deuda. Es soltar el reclamo. No porque la deuda no existiera. No porque no merezca ser pagada.
sino porque sostener el reclamo te está costando más a ti que a ellos, porque la cadena que los mantiene atados a ti también te mantiene atado a ellos, porque el cobrador de la deuda también queda encadenado a quien debe hasta que la deuda se salda o se condona. Y Dios dice hoy, condónala. Suéltala. No porque ellos la merezcan necesariamente, sino porque tú mereces la libertad que el perdón produce en el que perdona. Quiero hablarte de lo que el resentimiento hace en el interior de quien lo sostiene. Porque creo que entender el costo real del resentimiento es fundamental para recibir la invitación de Dios a perdonar con la urgencia que merece. El resentimiento es literalmente volver a sentir. La palabra viene del latín resentire, volver a sentir. Y eso describe exactamente lo que ocurre cuando no se perdona. La persona que sostiene el resentimiento vuelve a sentir la herida repetidamente. No una vez. Cientos de veces. Miles. Cada vez que el nombre o el rostro o la situación aparece en la mente, la herida se activa de nuevo con una intensidad que varía pero que produce siempre algún grado del mismo dolor original. El que hizo el daño lo hizo una vez. El que sostiene el resentimiento lo revive incontables veces. Eso significa que el resentimiento multiplica el daño. La persona que te hirió una vez. El resentimiento que sostienes le da el poder de herirte una y otra vez, en la intimidad de tu propia mente, en los momentos en que ni siquiera está presente, a veces en los momentos que deberían ser de mayor tranquilidad y que sin embargo son interrumpidos por el pensamiento resentido que llega sin aviso. El resentimiento también consume recursos que deberían estar disponibles para vivir. La energía que se invierte en sostener el resentimiento, en revisar mentalmente lo que ocurrió, en imaginar conversaciones que no ocurrieron, en planear respuestas que quizás nunca se den, en mantener viva la llama de la indignación. Esa energía viene de algún lugar. Viene de la energía disponible para el presente, para las personas que merecen atención ahora, para los momentos que merecen ser habitados, para los sueños que merecen ser perseguidos. El resentimiento es un consumidor voraz de recursos interiores que de otra manera estarían disponibles para la vida. El resentimiento también colorea la percepción de todo lo demás. Cuando el resentimiento hacia una persona es suficientemente intenso, comienza a afectar la manera en que se ven otras personas y otras situaciones que no tienen nada que ver con la herida original. La desconfianza que comenzó con una persona específica se extiende a otras. El cinismo que surgió de una traición particular comienza a colorear todas las relaciones. La amargura que tiene un origen específico impregna gradualmente la manera general de relacionarse con el mundo. Y hay algo más sobre el resentimiento que es quizás lo más importante de entender. El resentimiento no afecta a quien lo merece, afecta principalmente a quien lo sostiene. La persona que te hirió en la mayor parte de los casos está viviendo su vida sin el nivel de perturbación que tú estás experimentando por lo que hizo. No porque sean insensibles necesariamente, sino porque el resentimiento vive en ti, no en ellos. La cárcel del resentimiento la habita principalmente quien resiente, no quien fue resentido. Dios dice hoy, hijo mío, perdónalos a todos. No para hacerles un favor a ellos, para liberarte a ti. Quiero hablarte ahora de los diferentes tipos de daños que necesitan ser perdonados, porque creo que el perdón no es un proceso único que se aplica de la misma manera a todas las situaciones. Hay daños que son más fáciles de perdonar y hay daños que requieren un trabajo mucho más profundo y un proceso mucho más largo. Hay daños que se perdonan relativamente pronto porque aunque produjeron dolor en el momento, el tiempo y la perspectiva revelan que la intención no era dañar, que la persona actuó desde sus propias limitaciones sin malicia real, que el daño fue en cierta medida consecuencia no intencional de circunstancias más complejas. Esos daños también requieren perdón, pero el proceso es generalmente más accesible. Luego hay daños que fueron intencionales, que vinieron de personas que eligieron actuar de maneras que sabían que causarían daño. Traiciones calculadas, mentiras deliberadas, manipulaciones conscientes, violencias elegidas. Esos daños tienen un componente adicional de indignación que hace que el perdón requiera un trabajo más profundo porque la herida no es solamente el daño en sí, sino la evidencia de que alguien eligió causarlo. Y hay daños que vinieron de personas que deberían haber sido las últimas en causarlos. Un padre o una madre que abandonó o que maltrató. Un cónyuge que traicionó la confianza más íntima. Un amigo que usó lo más vulnerable que tenías contra ti.
Un líder espiritual que abusó de la autoridad y de la confianza. Esos daños tienen la dimensión adicional de la traición de lo que debería haber sido protector, y el perdón en esos casos es el más difícil y también el más necesario. Dios dice a todos esos casos, perdónalos. No en el mismo tiempo necesariamente. No con el mismo proceso. Pero el destino de todos ellos, independientemente del tipo de daño y de la profundidad de la herida, es el perdón que libera. Quiero hablarte del perdón a los padres. Porque sé que hay personas escuchando esto que cargan heridas de la infancia que no sanaron completamente. Heridas que vinieron de quien debería haber sido la fuente principal de amor y de protección y que en cambio fue la fuente del daño más profundo. El padre que estuvo ausente. La madre que fue hiriente con las palabras. El progenitor que eligió la adicción, o la violencia, o el abandono sobre la responsabilidad de cuidar. El padre o la madre que simplemente no supo amar de la manera que su hijo necesitaba aunque el hijo lo necesitara con toda la intensidad de su pequeñez. Esos daños de la infancia son los que más profundamente forman la manera en que una persona se relaciona con el mundo, con los demás, consigo misma y con Dios. Y por eso son también los que más urgentemente necesitan ser perdonados para que su influencia sobre la vida presente comience a reducirse. Perdonar a los padres no significa necesariamente que lo que hicieron estuvo bien. Significa reconocer que ellos también fueron personas limitadas, formadas por sus propias historias de dolor y de carencia, que no siempre tuvieron lo que se necesitaba para dar lo que un hijo necesitaba. Significa soltar la deuda que contrajeron sin necesariamente restaurar la relación en los mismos términos que podría haber tenido si el daño no hubiera ocurrido. Y hay algo poderoso que ocurre cuando alguien perdona a sus padres. Algo en la manera de relacionarse con el mundo cambia. Las defensas que se construyeron en respuesta al daño parental comienzan a ser menos necesarias. La desconfianza que surgió de ese daño comienza a tener menos alcance sobre las relaciones presentes. Y a veces, aunque no siempre, la relación con el propio Dios como Padre se hace más accesible, porque el daño del Padre humano frecuentemente colorea la percepción del Padre divino de maneras que el perdón puede comenzar a deshacer. Quiero hablarte del perdón a las personas que traicionaron tu confianza. Porque la traición tiene un efecto particular en la capacidad de confiar que va más allá del daño inmediato. Cuando alguien en quien confiabas elige usar esa confianza de maneras que te dañan, el mensaje que el alma recibe no es solamente que esa persona específica no es confiable. Es que la confianza en general es peligrosa. Y ese mensaje, si no es sanado a través del perdón y de la restauración, puede llevar a una vida de distancia defensiva en todas las relaciones que impide la intimidad genuina que el ser humano fue diseñado para experimentar. El perdón a quien traicionó no restaura automáticamente la confianza en esa persona. La confianza se reconstruye a través del tiempo y de las acciones consistentes, si es que se reconstruye. Pero el perdón libera al que fue traicionado de la generalización que el dolor de la traición quiso hacer. De la conclusión de que porque esa persona no fue confiable ninguna otra lo es. De la armadura que se construye para no volver a ser vulnerable de la misma manera, pero que en el proceso también cierra la puerta a todo lo genuino y bueno que la vulnerabilidad hace posible. Quiero hablarte del proceso práctico del perdón. Porque perdonar no siempre es un evento único que ocurre en un momento y que produce una transformación inmediata y permanente. Frecuentemente es un proceso que se elige repetidamente, especialmente en las heridas más profundas. El primer paso del proceso es la decisión. La decisión consciente y deliberada de querer perdonar. No de ya haber perdonado completamente, porque ese estado puede tardar en llegar. Sino la decisión de orientarse hacia el perdón, de querer llegar ahí, de estar dispuesto a hacer el trabajo que ese camino requiere. Esa decisión puede hacerse en oración, diciéndole a Dios, no sé cómo hacerlo. No siento que pueda hacerlo. Pero te digo que quiero hacerlo. Y te pido que me ayudes a llegar ahí. El segundo paso es el reconocimiento honesto del daño. No minimizarlo para que parezca más fácil de perdonar. No maximizarlo para justificar la dificultad de perdonar. Verlo con honestidad. Nombrar lo que ocurrió. Sentir lo que merece ser sentido en relación a ese daño. Llorarlo si necesita ser llorado. Enojarse si el enojo es la respuesta auténtica. El perdón no requiere negar las emociones que el daño produjo.
Requiere procesarlas honestamente como parte del camino hacia la liberación. El tercer paso es la empatía. No para excusar, sino para entender. Intentar ver, en la medida de lo posible, desde qué lugar la persona que te hirió actuó de la manera en que actuó. ¿Qué historia cargaba? ¿Qué limitaciones tenía? ¿Qué dolor propio pudo haber influido en su manera de tratarte? Esta empatía no cambia lo que hicieron ni lo convierte en aceptable, pero humaniza al que causó el daño de una manera que hace el perdón más accesible, porque es más difícil sostener el resentimiento hacia una persona que entiendes completamente que hacia una que ves solamente como la fuente del daño que causó. El cuarto paso es la liberación deliberada. El acto de decir, ya sea en silencio o en voz alta, ya sea solo o en presencia de alguien de confianza o en oración directa a Dios, elijo perdonar a esta persona. Elijo soltar la deuda. Elijo no seguir sosteniendo el reclamo. Este acto de liberación deliberada puede necesitar repetirse muchas veces, especialmente en las heridas más profundas. La primera vez que se hace puede no producir el alivio inmediato que se espera. Pero cada vez que se elige repetir el acto de liberación, algo se mueve. Algo se va soltando. El proceso avanza aunque a veces sea imperceptiblemente. El quinto paso es la oración por la persona que se perdona. Esto puede ser lo más difícil del proceso para muchas personas. Pero hay algo en la oración genuina por alguien, incluso por alguien que nos dañó, que tiene el poder de cambiar nuestra propia relación con esa persona. No porque la oración automáticamente produzca sentimientos cálidos hacia quien nos hirió, sino porque la oración nos pone en la postura del que desea algo bueno para el otro, y esa postura es fundamentalmente incompatible con el resentimiento que desea algo malo. No pueden coexistir plenamente. Y en la tensión entre los dos, la oración genuina tiene el poder de ir ganando terreno sobre el resentimiento. Quiero hablarte de perdonarse a uno mismo. Porque hay personas que han perdonado a todos los demás pero que siguen sin perdonarse a sí mismas. Que cargan con el peso de decisiones propias, de errores propios, de momentos en que actuaron de maneras de las que no están orgullosas, con una intensidad que les impide recibir el presente con la libertad que merecen. El autoperdón es en algunos casos más difícil que perdonar a otros. Porque uno tiene acceso completo a los detalles de lo que hizo, a las motivaciones que había detrás, a los momentos en que eligió lo que sabía que no debía elegir. Y ese conocimiento completo puede hacer que el estándar aplicado a uno mismo sea mucho más severo que el aplicado a otros. Dios dice hoy, perdónalos a todos. Y ese todos te incluye a ti. Las personas a quienes debes perdonar incluyen la persona que eres tú, con tu historia, con tus errores, con las decisiones que tomaste desde un lugar de limitación o de miedo o de dolor y que produjeron consecuencias que todavía lamentas. Esa persona también merece ser perdonada. No para librarla de la responsabilidad de crecer y de hacer las cosas mejor, sino para liberarla de la cárcel del autopunish que no produce crecimiento sino solamente más dolor. El autoperdón no niega lo que hiciste. Reconoce que lo hiciste, que fue una limitación o un error o una falla, y luego elige no seguir condenando al que lo hizo con la intensidad que el perdón puede liberar. Porque si Dios, que conoce completamente cada detalle de tu historia, puede extender misericordia sobre lo que hiciste, ¿con qué autoridad te condenas tú con una severidad que excede la de quien tiene más derecho que nadie a juzgar? Hijo mío, perdónalos a todos. Esa instrucción de Dios no es cruel aunque suene difícil. Es la instrucción del Padre que sabe exactamente lo que el perdón va a producir en ti cuando lo dé genuinamente. La libertad que viene cuando la cadena del resentimiento se suelta. El espacio que se abre en el interior cuando la energía que el resentimiento consumía queda disponible para vivir. La ligereza que produce caminar sin el peso de lo que debería haber quedado en el pasado y que sin embargo seguías cargando en el presente. El perdón es posiblemente el acto más difícil que el ser humano puede realizar. Y también posiblemente el más liberador. No es para los débiles. Requiere una fortaleza que generalmente no viene de las propias reservas sino de la gracia que Dios provee cuando alguien elige orientarse hacia el perdón aunque no sepa todavía cómo llegar completamente ahí. Si en este momento hay personas en tu vida que ocupan ese lugar del resentimiento no resuelto, que producen una reacción cuando aparecen en la mente, cuyo nombre activa algo que todavía arde, Dios te dice hoy con toda la ternura del Padre que te ama, perdónalos. A todos. No porque sea fácil,
Porque es el camino hacia la libertad que llevas tiempo sin experimentar completamente. Y si no sabes cómo empezar, empieza con esta oración sencilla: Señor, no sé cómo perdonar esto. El daño fue real y el dolor todavía lo es. Pero quiero estar libre. Ayúdame a perdonar lo que yo solo no puedo perdonar. Y confía en que el Dios que hizo la invitación también provee la gracia para cumplirla. El Salmo 51 es la oración más hermosa de toda la Escritura. No hay en ella diplomacia ni evasión ni minimización. No hay excusas construidas hábilmente para reducir la responsabilidad. No hay negociación sobre los términos del arrepentimiento. Hay simplemente un hombre delante de Dios, con toda su realidad expuesta, pidiendo lo único que puede salvarle de sí mismo: la misericordia de Dios. Y ese hombre es David. El mismo que escribió los salmos más confiados, el mismo que declaró que Jehová es su pastor y que nada le faltará, el mismo que fue llamado varón conforme al corazón de Dios. Y el Salmo 51 nos dice que incluso ese hombre llegó a un punto de su historia donde lo que había hecho era tan serio que la única salida posible era la misericordia radical de Dios, no la defensa propia ni la justificación, sino la entrega completa del corazón roto al Dios que puede reconstruirlo. Este salmo fue escrito después del episodio con Betsabé y de la muerte de Urías. El contexto importa porque nos recuerda que el Salmo 51 no es el arrepentimiento de alguien que cometió un error menor. Es el arrepentimiento de alguien que cayó profundamente, que abusó del poder, que violó la confianza, que causó daño irreversible a otros. Y desde ese lugar de caída profunda, David escribe la oración que ha sostenido a millones de personas que también llegaron a sus propios lugares de caída y que necesitaban saber que hay un camino de regreso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. El salmo comienza con la postura correcta. No con la defensa. No con la explicación. Con la petición de misericordia. Y quiero que notes cómo David formula esa petición. Conforme a tu misericordia. No conforme a mis méritos. No conforme a mis logros pasados. Conforme a tu misericordia. Como si David entendiera desde el principio que lo que necesita en este momento excede completamente cualquier fundamento que él mismo pudiera ofrecer para justificar la respuesta favorable de Dios, y que la única base disponible para su esperanza es el carácter de Dios mismo. Conforme a la multitud de tus piedades. La multiplicidad de las misericordias de Dios. No una sola misericordia que quizás no sea suficiente para lo que se necesita. La multitud. Como si David supiera que la magnitud de lo que hizo requiere más de una medida de misericordia y que la buena noticia es que la misericordia de Dios viene en abundancia, en multiplicidad, con la generosidad que caracteriza todo lo que Dios hace cuando actúa desde su naturaleza de amor. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Las imágenes que David usa son imágenes de limpieza. Borrar, lavar, limpiar. Como quien reconoce que lo que hay en su historia tiene una mancha real que requiere un agente externo para ser removida. Que no puede lavarse solo. Que la limpieza que necesita no puede ser producida por el esfuerzo propio, sino que tiene que venir de afuera, de quien tiene el tipo correcto de detergente para este tipo particular de mancha. Más y más. Esa repetición habla de la profundidad de la limpieza que David sabe que necesita. No una limpieza superficial que deje el interior todavía oscuro aunque la superficie brille. Una limpieza que llegue hasta lo más profundo, que no deje zonas sin tratar, que sea tan completa que lo que emerja del proceso sea genuinamente diferente de lo que entró. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí David hace algo que es el corazón del arrepentimiento genuino, el reconocimiento sin evasión. No hay aquí ninguna construcción que distribuya la responsabilidad. No hay un porque ellos también. No hay una atenuante que reduzca el peso de lo que hizo. Mis rebeliones. Mi pecado. La posesividad con que David habla de sus faltas es la misma que usará cuando hable de su Dios. Mis rebeliones como reconocimiento de propiedad completa de lo que hizo. Mi pecado como la declaración de quien no está tratando de escapar a ningún lado de la realidad de lo que ocurrió. Y mi pecado está siempre delante de mí. No está en algún rincón de la memoria donde puede ser ignorado si no se mira directamente. Está delante. En el campo de visión. Presente. Constante.
La conciencia de lo que hizo no le permite a David la comodidad de fingir que no pasó. Está ahí. Y esa presencia constante es también la que lo trajo a este lugar de oración radical. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta declaración podría parecer extraña a primera vista. Betsabé fue dañada. Urías murió. ¿Cómo puede David decir que pecó contra Dios solamente? La respuesta no es que el daño a los seres humanos no importa. Es que David está reconociendo que toda transgresión moral tiene su dimensión más fundamental en relación a Dios. Que el pecado no es solamente la violación de una norma social o la producción de daño a otros. Es la violación de la relación con el Creador, que es la fuente de toda norma moral y cuya naturaleza es la que define lo que es bueno y lo que no lo es. Para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Esta frase revela algo importante sobre la teología del arrepentimiento de David. No está apelando a la misericordia de Dios para escapar de la justicia. Está reconociendo que la justicia de Dios en este caso es correcta. Que si Dios juzgara conforme a lo que David hizo, el juicio sería justo. Y desde ese reconocimiento de la justicia del juicio, apela a algo que va más allá de la justicia, la misericordia. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este versículo no es un intento de distribuir la responsabilidad hacia los padres o hacia la naturaleza humana. Es el reconocimiento de la profundidad del problema. David no está diciendo que lo que hizo fue culpa de su naturaleza caída. Está diciendo que el problema que produjo lo que hizo va más profundo que el acto mismo, que hay algo en la condición humana que produce la tendencia hacia el mal y que ninguna solución superficial puede resolver completamente. El problema no es solamente lo que hizo. Es lo que hay en la profundidad de lo que es. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y ahora David hace un giro. De la declaración sobre la profundidad del problema a la declaración sobre lo que Dios valora y lo que Dios puede hacer. Tú amas la verdad en lo íntimo. No la apariencia de rectitud externa que no tiene correspondencia con lo que hay adentro. La verdad en lo más profundo. La coherencia real entre el interior y el exterior. Entre lo que se ve y lo que se es. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. El hisopo era la planta que se usaba en los rituales de purificación del pueblo hebreo. Era el instrumento de la limpieza ritual. Y David la invoca aquí no como procedimiento externo, sino como imagen de la purificación interior que solamente Dios puede producir. Purifícame. La voz pasiva. Sé purificado por alguien más, no por el propio esfuerzo. Y el resultado de esa purificación tiene una imagen de blancura que habla de algo completamente nuevo, completamente limpio, sin vestigio de lo que fue. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí David toca algo que me parece extraordinariamente revelador. Pide que le hagan oír el gozo. Como si el gozo fuera algo que en este momento no puede producir desde adentro, sino que necesita que llegue desde afuera, desde Dios, como una restauración de algo que fue perdido en el proceso de la caída. Los huesos abatidos hablan del estado físico del sufrimiento interior. El gozo que pide no es superficial. Es el tipo de gozo que llega cuando la carga más pesada es levantada, cuando la restauración es real y no solamente cosmética. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. La petición de que Dios esconda su rostro de los pecados no es la petición de impunidad. Es la petición de que lo que fue confesado y entregado no siga siendo lo que define la relación entre David y Dios. Que la misericordia que fue pedida al principio del Salmo haya actuado de manera que lo que ocurrió ya no sea lo que Dios ve cuando mira a David. Que la limpieza que fue pedida sea tan completa que el rostro de Dios pueda mirar a David sin que lo que hizo siga interponiéndose entre ellos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es quizás el versículo más conocido de todo el Salmo 51 y uno de los más poderosos de toda la Escritura. Crea. La misma palabra que se usa en el Génesis para la creación del universo. No remienda. No repara. No mejora. Crea. Algo genuinamente nuevo. Un corazón limpio donde había uno manchado. Un espíritu recto donde había uno torcido.
David reconoce que lo que necesita no es una mejora del corazón viejo. Es un corazón nuevo. Que la profundidad del problema que describió en los versículos anteriores requiere una solución que sea de la misma profundidad. Y solamente Dios puede crear. Solamente Dios puede hacer que donde había oscuridad haya luz genuina, donde había corrupción haya pureza real, donde había torcimiento haya rectitud auténtica. Renueva un espíritu recto dentro de mí. El espíritu que fue corrompido por lo que hizo no puede renovarse a sí mismo. Necesita ser renovado por alguien desde afuera. Y David pide precisamente eso. No la resolución propia, sino la renovación divina. No el esfuerzo de corrección, sino la creación de algo nuevo que no existía en el estado anterior. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta petición revela el temor más profundo de David en este momento. No el temor a las consecuencias externas de lo que hizo. El temor a perder la presencia de Dios. A ser separado de lo que había sido la fuente de todo lo significativo en su vida. David ha visto lo que ocurre cuando la presencia de Dios se aparta. Lo vio en Saúl. Y lo que más le aterra en este momento no es el castigo, sino el alejamiento de quien es la fuente de todo lo que hace que la vida valga la pena. No quites de mí tu Santo Espíritu. La presencia de Dios como la realidad más preciada. Más que la corona. Más que el reino. Más que la posición y el reconocimiento. La presencia de Dios. Y el arrepentimiento de David, en parte, es el arrepentimiento de quien hizo algo que puso en riesgo lo más preciado que tenía. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El gozo de la salvación como algo que se puede perder y que necesita ser restaurado. No la salvación misma necesariamente. El gozo de ella. La experiencia vivida de lo que la salvación significa, la alegría que debería ser la atmósfera de quien ha sido librado, que en el caso de David fue opacada por lo que hizo y que necesita ser restaurada por quien la dio originalmente. Y espíritu noble me sustente. La grandeza del espíritu que David pide no es la grandeza del poder o del reconocimiento. Es la grandeza de la disposición generosa, del corazón que da en lugar de tomar, del espíritu que sirve en lugar de dominar. Como si en el reconocimiento de lo que hizo David viera la contraparte de lo que debería haber sido y pidiera ser sostenido por la versión mejor de sí mismo que solamente Dios puede producir. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y aquí llegamos a algo extraordinario que el arrepentimiento genuino siempre produce. El que fue perdonado tiene un mensaje que el que nunca cayó no puede dar de la misma manera. La experiencia de la misericordia de Dios en el contexto de la caída más profunda produce un testigo cuya credibilidad viene precisamente de haber estado en el lugar más bajo y haber encontrado que incluso ahí la misericordia de Dios alcanza. David no dice que después de la restauración va a guardar silencio sobre lo que ocurrió para proteger su reputación. Dice que enseñará que lo que vivió, incluyendo la caída y la restauración, se convierte en material de enseñanza para otros que también están en el camino del error y que necesitan saber que hay camino de regreso. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este versículo es la destilación de todo el Salmo en su forma más pura. Los sacrificios que Dios realmente quiere no son los rituales externos. Son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado. La disposición interna que llega sin defensas, sin justificaciones, sin el orgullo que normalmente protege al ser humano de la vulnerabilidad del reconocimiento genuino. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Esa es la promesa que sostiene todo el Salmo. Que la postura de reconocimiento genuino, de humillación real ante Dios, nunca encontrará rechazo. Que el corazón que llega roto será recibido. Que la misericordia que fue pedida al principio del Salmo no fue un recurso posible, sino una certeza fundada en el carácter de Dios que nunca desprecia al que llega en esa postura. El Salmo 51 no es solamente la oración de David. Es la oración de todo ser humano que en algún momento de su historia llegó al lugar donde lo que hizo era demasiado serio para minimizarlo y donde la única salida posible era exactamente la que David tomó: la misericordia radical de Dios recibida a través del arrepentimiento genuino. Si hay algo en tu historia que lleva el peso que el pecado de David llevaba, algo que no has traído completamente a la luz delante de Dios,
algo que sigue presente en la conciencia con esa presencia constante que David describió como mi pecado está siempre delante de mí. El Salmo 51 es para ti hoy. No como condena, como camino. El mismo camino que David recorrió y que al final del recorrido lo llevó no a la destrucción sino a la restauración. Al corazón limpio creado de nuevo. Al espíritu recto renovado. Al gozo de la salvación restaurado. Al testimonio que solamente puede dar quien pasó por ese camino completo y salió del otro lado con algo que el que nunca cayó no tiene. La certeza experiencial de que la misericordia de Dios es real, que alcanza hasta lo más profundo, y que el corazón contrito y humillado nunca lo desprecia. Hasta la próxima vez. Que el Salmo 51 sea para ti esta semana no un texto sobre la falla de David, sino una invitación personal a la misericordia que está disponible para todo el que llegue con el corazón roto y la honestidad de quien dice: aquí estoy, con todo lo que soy y con todo lo que hice, pidiendo lo único que puede hacer la diferencia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Amén.